Escucho, pero no hago, o lo hago a medias, a mi manera, y termino quebrando la confianza de quien me pidió rigurosidad para cumplir el plan. ¿En qué termina una actitud de ese tipo? Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Atención, mucha atención para todos los que alguna vez han sido rechazados y están llenos de problemas. Aquí llega Misión 66. Nuestra misión es lanzarte el salvavidas y rescatarte de esa vida. Pero aparte de ser rechazados por otras personas, David, hay gente que desprecia y rechaza a Dios. Sí. Y con él no se juega. Hoy veremos la pendiente o arranca abajo de Saúl, quien se expuso por su propia decisión a ser desechado como rey. Seguimos en el primer libro de Samuel, más precisamente en el capítulo 15. Y lo haremos para mostrarte el que rechaza la palabra. Será rechazado. Saludos compañeros de Misión 66. Estamos en el primer libro de Samuel capítulo 15, viendo al rey Saúl, conocido como el rechazado, y que llega a su punto de quiebre espiritual. El texto inicia con las palabras de Samuel diciendo: El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, agregó Samuel. Voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas. Destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjate, Dios está decidido a traer el juicio prometido sobre todo el pueblo de Amalec. ¿Podemos recordar quiénes eran estos amalecitas y por qué esta decisión de Dios? Sí, los amalecitas eran un pueblo descendiente de Esaú. Así que parientes medio lejanos de los actuales israelitas. Efectivamente, el nombre del pueblo es de un nieto de Esaú, hermano de Jacob, del cual tomaban el nombre. Pero ya habían pasado los más de 400 años que estuvieron en Egipto, así que tenían desarrollos muy diferentes como naciones. ¿Son los que habían atacado a los hebreos cuando venían saliendo de Egipto? Exactamente, y pueden repasar esa historia en el libro de Éxodo capítulo 17. Y en ese contexto, nos decías, Saúl es llamado a cumplir un juicio histórico sobre Amalec. Sí, ahora bien, como ocurrió tantas otras veces, la palabra de Dios no le pareció razonable a Saúl. ¡Qué porfiado! Al punto de colmar la paciencia. Fíjate que Dios le dio la orden de acuerdo con sus planes de ejecutar un juicio y ha decretado, como ya lo había hecho sobre varias naciones. ¿Recuerdan lo que Dios hizo en el diluvio, en Sodoma y Gomorra? Totalmente, juicios muy radicales. Bueno, para Saúl eso aparentemente no le movía la aguja, o sea, no lo inquietaba mucho. Le hacía falta un poco de perspectiva histórica a este rey. Parece que la conocía, pero Saúl no estaba dispuesto a realizar las cosas como Dios se las pedía. Él tenía su propia interpretación de lo que se le decía hacer. Da la impresión que no le gustaba mucho seguir órdenes de su superior. Así era con él. Ahora bien, la gran verdad es que Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que dice. Por lo que necesitamos entender lo que Saúl no consiguió entender. Que a veces la palabra de Dios ofende las expectativas humanas, ofende la razón humana, ofende la tradición. Aquello que estamos imaginando que debería ser la actitud o la postura que se esperaría de Dios. Ante tal realidad, a pesar de la orden explícita de Dios de traer juicios sobre los amalecitas, la verdad es que Saúl creía tener ideas mejores que las de Dios. Él pensaba que su procedimiento, su percepción, era más razonable que lo que Dios había ordenado. Veamos cómo lo relata el texto. Leemos que Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javilá hasta Shur, al oriente de Egipto.
Dice el versículo 7, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nuevamente la tentación de la codicia, Suena demasiado conocida la historia, ¿verdad? como la de Acán en Jericó. Exacto. Nada de esto quisieron destruir, ¿Pero destruyeron algo en definitiva? solo lo que era inútil, lo que no servía y tenía poco valor. Johnny, el texto señala que tanto Saúl como su gente tomaron esa decisión en conjunto. Pero la responsabilidad, ¿de quién era? De Saúl. Así es, quien está al frente debe hacerse responsable. Qué importante principio de liderazgo. Que lo piense quien quiera hacerlo. Pero es verdad, a pesar de la orden de Dios, Saúl y los líderes no le prestaron atención a la orden divina. Decidieron preservar la vida al rey de los amalecitas y lo mejor de entre sus pertenencias, lo que había sido consagrado para la destrucción. Consagrado para la destrucción. Sí, el famoso cherem, aquella palabrita que habla de aquello que está destinado a la destrucción en casos como este, en ese tipo de guerra que había en la antigüedad en Israel. Sin embargo, Saúl rechazó la orden, y el rechazo de la palabra de Dios es un pecado muy serio. Por eso el versículo 10 dice lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor por Saúl, pero no había vuelta. Saúl fue rechazado. Pasó el punto de no retorno, Johnny, porque había tenido otras situaciones, pero se le dio una nueva oportunidad en este caso. Se acabó, se terminó. Saúl pecó contra Dios y explícitamente Dios dice que se arrepiente de haber escogido, de haber puesto a Saúl como rey debido a su actitud, como ya vimos anteriormente en otros capítulos. Era una actitud de desprecio a la palabra divina, desprecio a las cosas santas, desprecio a aquello que Dios define y delimita. A pesar de esto, a pesar de su actitud, Saúl presenta una postura impresionante. Fíjate en lo que dice en el versículo 13. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo, «Que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer». Pero qué sinvergüenza. Ah, ya lo ves. Saúl, el desobediente, es religioso. Su lenguaje es religioso. Seguí las instrucciones del Señor, dijo, y sin que nadie pregunte, proclama su justicia. Es interesante observar que a pesar de haber desobedecido abiertamente, él afirma a todos que su actitud fue de obediencia hacia Dios. Impresiona la descarada actitud. Mienta sabiendas. Parece un niño chico que dice frente a su madre que no metió los dedos en la torta cuando su rostro denuncia la presencia de chocolate por toda la cara, la ropa sucia y las manos escondidas detrás. Creo que todos tenemos alguna de esas acciones picarescas en nuestro historial, ¿verdad? En este caso fueron los balidos de ovejas y los bramidos de las vacas, llegando a oídos de Samuel, los que lo deschavaron. Claro, como no podía esconder lo evidente, tuvo que inventarse una historia. Muchachos, la verdad es que el que rechaza la palabra de Dios de esa manera tan desvergonzada está dispuesto a no ver la realidad de su situación y hasta la justifica. Pero su pecado era evidente, Johnny. Innegable. Solamente a sus ojos obró bien. Se autoinfligió una ceguera de conveniencia. Dominado por su propia medida de justicia, él practica con convicción el rechazo de la palabra de Dios. Por eso es que asusta tanto ver cómo Saúl tiene el coraje de proclamar su justicia con total desfachatez. Al punto que hace el ridículo. Es impresionante ver cómo el pusilánime, el frágil, el temeroso, el impulsivo Saúl responde a Samuel en esta ocasión. El versículo 15 del texto nos lo dice. Esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Allí lo tienes. Fíjate qué cosa impresionante. Vemos ahora que Saúl, quien rechaza el mandato de Dios, ahora culpa a los demás. Como no le funcionó el otro argumento, prueba con la teoría del chivo expiatorio. Sí, cuando Samuel lo cuestiona en vez de admitir su error, Saúl dice, mira, los soldados fueron los que trajeron y apartaron todo esto para sacrificarlo al Señor, pero lo demás lo destruimos totalmente. A mamá mona con bananas verdes. ¿Tú crees que iban a sacrificar esos excelentes animales? No.
Seguramente ya se estaban repartiendo el botín entre ellos. Pero había que disimular. Claro, son para sacrificarlas al Señor tu Dios, le dice a Samuel. Interesante ese al Señor tu Dios. Sí, porque lo presenta como de Samuel, pero no suyo. Es toda una declaración de su relación con Dios, ¿verdad? Y la actitud de Saúl es la de culpar a los demás. Otra vez actuando como niño pequeño que no asume ninguna responsabilidad. Eso nos habla de inmadurez. Y es impresionante que no solo hace eso, sino que justifica que lo que se hizo mal resultará en algo bueno, en una actitud religiosa hacia Dios, el sacrificio. En fin, como ven, su postura es complicada. El versículo 20 refuerza todavía más la extraña actitud de Saúl. Fíjense cómo insiste. Dice Saúl, yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Bueno, la verdad es que el que rechaza la palabra de Dios suele insistir en su justicia. Es hipocresía la propia justicia de Saúl. Pero no queda allí. Esa actitud se refuerza aún más. Sí, el versículo 21 dice, fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. El que rechaza la palabra no solamente culpa a los demás, sino que también se vuelve religioso. Qué interesante eso. ¿Cómo es el asunto? Mira, te lo doy firmado. Cada vez que alguien desobedece a Dios, tras haber recibido un plan de acción claro y preciso, pero lo abandona, intenta cubrir su desobediencia con un sacrificio. Pero Dios no está interesado en eso. Fíjate cómo el texto bíblico en los versículos 22 y 23 nos presenta lo que realmente importa. Allí dice, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Y agrega Samuel, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Ahí está Saúl, el rechazado, el rey que fue rechazado. Dios no está interesado en religión. Dios no está preocupado con sacrificios, ritualismos y formalismos, sino con su palabra. La orden de Dios es la que se debe obedecer. Al rechazar sin aceptar la palabra divina, rechazando a Dios, Saúl camina por el peligroso camino de la religión. El arrepentimiento del que no oye la palabra para obedecerla es falso. Sin embargo, por las palabras siguientes de Saúl parece que se arrepintió. Pues es lo que parece. Ante las circunstancias, al no tener más argumento, al quedar en evidencia, Saúl dice medio con la boca pequeña y los dientes apretados, reconozco que he pecado. Por eso te ruego, le dice a Samuel, que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas, y me acompañes a adorar al Señor tu Dios. Es increíble cómo usa sus expresiones para acomodarse políticamente y que su imagen no quede mal ante los líderes del pueblo. Un bandido. Parece que aprendió rápidamente las mañas del poder. Es como el gato que se resbala del tejado y se acomoda en la caída para caer parado. Pero de sinceridad, cero. Ninguna, Kimberly. Ante las adversidades, da un giro religioso, ceremonial y busca el apoyo del líder ético, con autoridad espiritual del cual se pueda aprender para zafar de la situación. Pero en ese arrepentimiento no hay ningún rastro de veracidad, ninguna actitud que merezca consideración. Me impresiona lo consciente que es Samuel de lo que está pasando y no se deja usar, pues le dice en el versículo 26, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor. Tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. El Señor lo rechazó como rey de Israel. Samuel lo deja en evidencia cuando se ejecuta frente a todos al rey amalecita, dando una lección ilustrativa de lo que produce la desobediencia. Es una brutal ejecución, Johnny, cortado en pedazos. Terrible, y que demuestra lo grave que es el pecado. Así que lo que descubriremos es que a todo en la vida podemos buscarle una solución improvisada, pero no hay solución para el que rechaza la palabra de Dios. La orden de Dios, por muy extraña y rara que pueda parecer, es la palabra divina y debe ser oída. El que rechaza la palabra será rechazado.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Estamos siguiendo las aventuras de la monarquía de Israel en el primer libro de Samuel. Ahora llega el tiempo de preguntas en nuestra Misión 66. Johnny, en este capítulo hay una guerra muy extraña. ¿Por qué hay una guerra contra los amalecitas en un momento así? Creo que los que molestaban eran los filisteos y de repente aparecen los amalecitas. ¿Era apropiada una guerra santa en ese momento? Mira, David, la gran verdad que tenemos aquí es la realidad de que Dios ejerce su juicio sobre las naciones. A veces ese juicio de Dios es un juicio que tarda un poco. Es un juicio que espera el momento adecuado. Y los amalecitas ya habían sido motivo de problemas para Israel hacía mucho tiempo. Y aquí los israelitas están en su proceso de expansión, de confirmación de su soberanía y hegemonía. El problema más grave son los filisteos, y los amalecitas seguían en los alrededores. Así que llega el momento en que Dios trae el juicio sobre ellos. Pero déjame ver si me explico mejor. ¿Por qué es ese el momento si ellos ya habían sobrepasado los límites de Dios anteriormente? No tenemos una explicación en el texto, pero la gran verdad es que en función de lo que los amalecitas fueron y lo que ellos representaron para Israel, llegó el momento del juicio de Dios y Dios ordena entonces que Israel traiga el juicio sobre ellos. Y el objetivo del capítulo 15 es hablar sobre eso. Es decir, el juicio de Dios llegará tarde o temprano. Nunca las acciones se quedarán sin ningún tipo de castigo. Dios llama a dar cuentas y llega en su perfecto tiempo a ejercer justicia. De acuerdo. Ahora, ¿qué es eso de consagrar para la destrucción? ¿No estaba Saúl en lo cierto en esa situación? ¿Para qué todo esto? Ya ves, Kimberly, es un concepto un tanto extraño. Y cuando lo leemos por primera vez hasta pensamos, pero qué cosa más rara. Algunas versiones de la Biblia usan la expresión anatema. Anatema. ¿Y qué significa realmente eso? Mira, ¿qué motiva una guerra? Bueno, muchas causas. A veces hay odios entre pueblos por supremacía de poder, venganzas, querer tener lo que tiene el otro, territorios, intereses económicos. Diste en el clavo. Separemos los tantos. En este caso, esta guerra, cuando Dios da la orden, es considerada un tipo de guerra santa. Es un juicio divino sobre la nación pagana. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema que podría tener lugar en ese proceso de guerra? Lo que dijiste, que la guerra pueda estar motivada por otros factores o motivada por la codicia. Alguien podría querer atacar para hacerse de las cosas y obtener lucro con todo ese botín. Tanto es así que lo que ocurre con Saúl es que cuando ve la calidad de los animales, cuando ve todo lo que está incluido en el paquete de la victoria, él dice, vaya, esto de aquí no lo vamos a destruir. Así que la intención era impedir que la guerra fuese un exterminio motivado por intereses económicos, perdiéndose de esa forma la intención de la guerra como juicio de Dios, lo que les impedía que se apoderaran de los bienes. Aquello sería destruido como algo dedicado a Dios. Así que el concepto realmente religioso y teológico es un poco diferente. Tenía que ver con el juicio de Dios, impidiendo que la avaricia fuese el factor dominante de la propia guerra. Ahora, aquí en el pasaje encontramos el arrepentimiento de Dios. ¿Se arrepintió o no se arrepintió Dios? En el mismo capítulo encontramos esa situación. En otro, Dios dice que se arrepintió, y en otro dice que no es un hombre como para arrepentirse. ¿Cómo queda este asunto? Pues bien, hablemos del arrepentimiento de Dios. Ya lo vimos en algunos textos y es un tema que se repite en la Biblia. Dios se arrepiente, pero ese arrepentimiento de Dios no es un arrepentimiento absoluto. Muchos estudiosos lo definen como un lenguaje antropomórfico o antropopático de Dios. ¿Estás diciendo que son figuras literarias o del lenguaje? Exacto, o sea, Dios se refiere a su actitud de manera tal que el ser humano la comprenda. Así que de lo que Dios se arrepiente significa más bien que Dios cambia su manera de actuar con relación a aquel escenario.
es que Dios está muy triste, muy molesto con lo que está pasando, pero eso no significa que Dios se arrepienta en el sentido absoluto, como si Él no supiera lo que iba a pasar y ahora está sorprendido que Saúl se esté comportando así, como si dijera, vaya, ¿cómo es que pude permitirlo y escoger a Saúl como rey? ¡Qué absurdo! Ahora tengo que volver a plantearlo todo. No, la idea no es esa. Dios está triste y cambió su plan de acción de inmediato en el contexto de la tierra, cambiando el destino de Saúl ante el pueblo. Así que ese es el sentido del arrepentimiento. Pues bien, hemos dicho que Dios cambió su actitud. ¿Qué pasa con los sacrificios? Aquí Samuel dirá que Dios no se agrada de ellos, sino que prefiere la obediencia. Pero los sacrificios fueron instituidos por Dios. Él los ordenó. Ahora parece que ya no los acepta. ¿Cómo queda la cosa? Esa pregunta es muy importante. De hecho, ya hemos estudiado aquí en Misión 66, en el libro de Levítico y también en Deuteronomio, tantas referencias a sacrificios, y especialmente los 7 primeros capítulos de Levítico solo tratan de eso. Así que, ¿cuál es el problema de esa historia? El problema no está en el sacrificio. El problema está en la motivación detrás de los sacrificios. El sacrificio era la posibilidad, la oportunidad de que el hombre tuviera una relación de comunión con Dios a través de las ofrendas, y éstas tenían significados diferentes. Pero cuando el sacrificio termina volviéndose la esencia de la religión en sí, el formalismo será criticado, y muy criticado por los profetas. Y aquí es más grave, porque el sacrificio se convierte en sustituto de la obediencia. Es como el formalismo religioso hoy. Mucha gente va a la iglesia, da una contribución y vive una vida contra los principios de Dios en familia, en la vida estudiantil o en la vida profesional. Eso está mal. Aquí, como Saúl metió la pata, ¿qué hizo? Mira, vamos a hacer un sacrificio para arreglar el tema. Es decir, me enredo, hago tonterías durante la semana y el domingo doy una buena ofrenda a la iglesia y quedo liberado. Así que cuando el sacrificio representa, digamos, la licencia para la desobediencia, Saúl demuestra que es aterradoramente pecaminoso. Por eso es por lo que Samuel es tan duro cuando le dice, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. En ese sentido, la peor cosa que puede existir en el ser humano es la religión hipócrita. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, aprendimos que no podemos improvisar tratando de engañar a los demás y sobre todo lo imposible, querer engañar a Dios. Aquí hemos visto que Saúl incluso dijo que había pecado, intentando convencer a Samuel. Intentó arreglarlo, improvisando como un niño chico al que le han atrapado con las manos en la masa, pero no fue posible. La gran verdad es que para el que rechaza la palabra de Dios de manera contumaz e irrespetuosa, como Saúl, no hay solución. Así que piénsalo muy bien, piensa seriamente sobre eso y que Dios te bendiga. Así termina nuestra misión 66 de hoy. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Uno de los viajeros de Misión 66 nos envía el siguiente mensaje. Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grandemente desde Guárico, Venezuela. Se les saluda. Los libros de Misión 66 que nos enviaron son extraordinarios. Nos sirven mucho ya que vivimos en un lugar muy apartado del pueblo. Por aquí no hay congregación, pero con este material y la radio nos es de mucha ayuda. Pedimos a Dios que les dé más sabiduría a todos para seguir explicando la palabra de Dios con mucha claridad. Gracias. Saludos a los hermanos que nos escuchan en Guárico, Venezuela.